bienvenidos a nuestra lección sobre el domicilio. Dentro de los atributos de la personalidad abordamos el atributo del nombre, capacidad y el estado civil. Algunos tratadistas agregan como atributos el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. En esta lección vamos a ver el domicilio y nacionalidad. El patrimonio será tratado juntamente con el tema de derechos reales que vamos a abordar más adelante. Con relación al domicilio, debemos tratar primero su terminología. El término domicilio proviene del latín domus, que significa casa, y que la combinación domus y colo, de domum colere, lo podríamos significar como habitar una casa. Castanto Beñas afirma que domicilio es la sede jurídica de las personas. En el Código francés se establece que domicilio es el lugar donde la persona tiene su principal asiento para el ejercicio de sus derechos civiles. Ahora veamos el fundamento legal del domicilio. Nuestro Código Civil no define el domicilio, únicamente establece, según el artículo 32, que el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. El fundamento constitucional del domicilio lo encontramos regulado en el artículo 26 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 26 constitucional establece, veamos, artículo 26. Dice, toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. De conformidad con este precepto constitucional, existe libertad de elección del domicilio. De conformidad con nuestra legislación, toda persona tiene un domicilio, aunque no tenga residencia habitual. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 35 del Código Civil, que preceptúa que la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra, de manera que ninguna persona puede dejar de tener domicilio. Ahora veamos los elementos del domicilio. El domicilio se integra con dos elementos. El primero es el externo u objetivo, que es la residencia o asiento de la persona. Y el segundo es el interno o subjetivo, que es el ánimo de permanencia en un lugar determinado. La ley supone el ánimo de permanencia por la residencia continua durante un año en el lugar. Esto según el artículo 33 de nuestro Código Civil. Veamos la definición de domicilio. El domicilio constituye un atributo de la personalidad y consiste en el lugar en el cual se establece una persona, individual o jurídica, para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos. El domicilio constituye una relación de persona y lugar, con ánimo de permanencia para fines familiares, patrimoniales, laborales o de vecindad. ¿Cuál es la importancia del domicilio? En materia procesal, el domicilio de la persona determina la competencia territorial del juez y la ley aplicable al caso concreto. Esto es muy importante en términos procesales. Veamos algunas diferencias con otras figuras que generan confusión. En primer lugar, domicilio y departamento. Algunas personas confunden el domicilio con circunscripción departamental. La confusión se origina por la equiparación o equivalencia incorrecta entre el domicilio y la figura procesal denominada competencia por razón del domicilio. Esta competencia por razón de domicilio es lo que encontramos regulado en el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil.
En el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en el cual el demandado tenga su domicilio. Ahora veamos domicilio y residencia. Como se indicó, la residencia constituye uno de los elementos del domicilio, el elemento externo. La residencia en sentido estricto constituye únicamente un hecho objetivo externo. Es la casa, es el edificio. Puede ser equivalente a domicilio cuando se integra el elemento subjetivo de este, es decir, cuando existe un ánimo de permanencia. En ese último caso, la residencia sería equivalente a morada, a vivienda o a domicilio. Debe tenerse en consideración que la residencia se diferencia de la habitación en cuanto a que esta última es accidental y la residencia es permanente. También debemos tener presente que la habitación, uso o morada, según nuestro ordenamiento jurídico, constituye un derecho real de uso sobre un inmueble urbano que se constituye para habitar en forma gratuita algunas piezas de determinada casa. Esto con fundamento en los artículos 746 al 48 del Código Civil. Ahora veamos domicilio y vecindad. Vecindad es la circunscripción municipal, es decir, toda el área geográfica o territorial que abarca un municipio. El artículo 41 del Código Civil establece que vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. Sin duda alguna, el domicilio de una persona tiene que estar ubicado dentro de una circunscripción municipal, pero esto no significa que sean términos equivalentes. Ahora veamos las clases de domicilio. En primer lugar, tenemos el domicilio múltiple o plural. Múltiple o plural. En este caso o en esta clase de domicilio, si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de esos lugares. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, ese lugar será el domicilio de la persona. Ese es el domicilio múltiple o plural. Ahora veamos el domicilio circunstancial o accidental. En este caso de domicilio circunstancial o accidental, se da cuando la persona no tiene residencia habitual. Y si no tiene residencia habitual, se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Esto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 35 de nuestro Código Civil. La tercera clase de domicilio es el domicilio legal, necesario o derivado. Es el lugar en donde la ley le fija su residencia a la persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté en ese lugar presente. Veamos, de conformidad con la ley, cuál es el domicilio legal de determinadas personas o en qué casos la ley reputa un domicilio legal. En el caso, por ejemplo, del menor o del incapacitado, se considera domicilio legal el de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela en el caso de las personas con incapacidad. En segundo lugar, se considera domicilio legal de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas el lugar en donde prestan sus servicios. Pero los que accidentalmente se hallen desempeñando alguna comisión, dice la ley, no adquieren domicilio en el lugar. En tercer lugar, se reputa domicilio legal en el caso de los militares en servicio activo, el lugar
en donde están destinados para esas actividades militares. En cuarto lugar, de los que se encuentren extinguiendo una condena, ¿cuál es su domicilio legal? Es el lugar donde la extinguen, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella. En cuanto a las anteriores relaciones, conservarán el último domicilio que hayan tenido. Cuarto lugar, de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. ¿Cuál es su domicilio legal? Es el último domicilio que tenían en el territorio nacional. El cuarto tipo de domicilio es el domicilio de la persona jurídica. El domicilio de la persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Esto de conformidad con el artículo 38 del Código Civil. Quinto, es el domicilio de las agencias o sucursales. Se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallen dichas agencias o sucursales respecto a los actos o contratos que éstas ejecuten. La sexta clase de domicilio es el domicilio especial, electivo, contractual o convencional. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen, de conformidad con lo que establece el artículo 40 del Código Civil. En el contexto del domicilio especial o contractual, debemos aplicar el concepto del pacto de sumisión que regula el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente. Dice que las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio el conocimiento y decisión de un asunto determinado. Así también el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente con relación al domicilio especial o electivo o convencional. Dice: quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. El domicilio especial, contractual o electivo debe respetarse dentro de un proceso judicial, ya que fue el domicilio designado por las partes con base al principio de la autonomía de la voluntad, de manera que todas las notificaciones que se realicen en dicho domicilio especial o contractual deben declararse válidas y bien hechas mientras las partes contratantes no cambien y avisen del cambio con la formalidad pactada. Al respecto, existen múltiples fallos en materia de amparo que han formado jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, dentro del expediente 2534 del año 2009, la Corte de Constitucionalidad en sentencia consideró lo siguiente. Veamos qué dijo la Corte. Dice: al hacer el análisis correspondiente, este tribunal advierte que el lugar donde se realizó la primera notificación a los demandados, ahora amparistas, fue el señalado por ellos mismos a celebrar el aludido contrato de mutuo con garantía hipotecaria, es decir, en el domicilio contractual, por lo que dicho acto procesal está revestido de presunta legalidad. Esta Corte considera que las notificaciones analizadas y, como consecuencia, los actos subsiguientes están revestidos de certeza jurídica
y por lo tanto no atentan contra el derecho de defensa ni el debido proceso de los postulantes, no existiendo agravio que sea reparable por esta vía. Ahora veamos el siguiente domicilio, es el domicilio fiscal. El artículo 114 del Código Tributario considera domicilio fiscal el lugar en que el contribuyente o responsable designe para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia que se remita, para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que éste pueda exigirles el cumplimiento de las leyes tributarias. Es el domicilio que hemos señalado, por ejemplo, ante la Superintendencia de Administración Tributaria. El artículo 22 del Código de Derecho Internacional Privado establece que el concepto adquisición, pérdida y recuperación del domicilio general y especial de las personas naturales o jurídicas se regirán por la ley territorial. Ya vimos el tema del domicilio como atributo de la personalidad. Corresponde ahora el tema de la nacionalidad. Recordemos que ya habíamos visto el atributo del nombre, de la capacidad del estado civil. Hoy empezamos con el domicilio y continuamos con la nacionalidad. La nacionalidad es considerada por algunos civilistas como un atributo de la persona. ¿Y en qué consiste? La nacionalidad consiste en el vínculo jurídico, político y anímico entre una persona y un Estado. De conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley de Nacionalidad, que es el decreto 1613 del Congreso de la República, la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene por fundamento un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. La nacionalidad guatemalteca. La nacionalidad guatemalteca, de conformidad con la Ley de Nacionalidad, se adquiere por nacimiento o por naturalización. La nacionalidad guatemalteca es irrenunciable, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad. En la Ley de Nacionalidad vamos a encontrar todos los aspectos trascendentales de este atributo de la personalidad, todo lo referente a la nacionalidad. De conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, los términos, esto es muy importante, los términos de natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. Son sinónimos el término en nacional, por ejemplo, nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli, ¿se recuerdan? El jus soli es el derecho de suelo, como se le ha denominado, como por jus sanguinis. Los términos de centroamericano, dice la norma, y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Ahora veamos la nacionalidad y ciudadanía. Son dos términos distintos, aunque muchas personas los confunden. Ya vimos que la nacionalidad es un vínculo jurídico político entre una persona y un Estado. Es el vínculo jurídico político entre una persona y un Estado. La nacionalidad se adquiere por nacimiento, vimos, o por naturalización. En cambio, el concepto de ciudadanía es diferente, ya que ciudadanía es la condición de la persona como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos. La persona es titular de derechos políticos, el ciudadano es titular. La ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad debido a la capacidad de ejercicio de esos derechos políticos que establece nuestra Constitución política. De manera que ciudadanía y nacionalidad son términos, según vimos, distintos.
Hoy concluimos el tema de los atributos de la personalidad. A continuación, tendremos la evaluación correspondiente para poder pasar a la siguiente lección. Muchas gracias.